hermanos, Dios les bendiga. Gracias a Dios que nos permite poder abrir la palabra de Dios, estudiar en su palabra. Toda la gloria es para nuestro Señor Jesucristo, que nos ha permitido, que derramó su vida por cada uno de nosotros. En este año, hermanos, si Dios lo permite, vamos a estudiar el Antiguo Testamento libro por libro, ¿sí? Una de las cosas que nosotros como creyentes debemos de saber, cómo está conformado nuestras escrituras, la Biblia, la palabra de Dios, la que dejó el Espíritu Santo para que nosotros escuchemos, analicemos, meditemos, hablemos, prediquemos de la palabra de Dios, ya que la palabra de Dios fue dejada para que nosotros sea nuestra guía, sea nuestra enseñanza, la cual nos guía a toda verdad, a toda justicia. La palabra de Dios no tiene error, porque muchas veces dicen, no, la palabra de Dios se contradice. No, nunca y nunca la palabra de Dios se va a contradecir. La palabra de Dios fue revelada divinamente por el Espíritu Santo a sus santos apóstoles y profetas, ¿no? Ya que la Biblia fue escrita por más de 40 autores. El día de hoy vamos a aprender con la ayuda del Espíritu Santo la estructura del libro del Génesis para que nosotros vayamos entendiendo, vayamos mejorando en nuestro conocimiento de la palabra de Dios. Vamos a orar, hermanos. Toda la gloria es para el Señor Jesús. Te damos gracias, Señor. Gracias porque nos permites nuevamente en este año comenzar y leer tu palabra divina, inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor. Ayúdanos a entender el libro del Génesis. Bendiga a cada hermano, a cada hermana que vaya a ver esta enseñanza. Toda la gloria y toda la honra es para usted, mi Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Las salvaciones de Jehová sobre tu pueblo sea tu bendición. Usted es la imagen del Dios invisible, el primogénito de entre los muertos, porque en usted fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, sean dominios, sean tronos, sean potestades. Todo fue creado mediante usted y para usted, Señor. Gracias, mi Señor, porque en tu sangre tenemos redención. Gracias porque usted murió por nuestros pecados. Tanto es el amor del Padre que nos amó al mandar a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna. Gracias, Señor. Amén. Bien, hermanos, vamos a comenzar con la ayuda del Espíritu Santo. Que sea el Señor iluminándonos, dándonos entendimiento. Vean, una de las cosas que debemos de aprender es lo siguiente, hermanos. Nosotros cuando decimos que vamos a estudiar la Biblia es de la siguiente forma. Nosotros estudiamos esta doctrina. Vean, porque muchos estudian de esta forma, doctrina informática. Muchos les gusta la doctrina informática. ¿Qué tiene que ver la doctrina informática? Como su palabra lo dice, informática. Es decir, que es información nada más. Si nosotros estudiamos de esta forma de doctrina informática, es decir, que nosotros nada más queremos doctrina o queremos información nada más de la palabra de Dios para tenerlo en nuestra cabeza, decir que nosotros conocemos de la palabra o conocemos más, estamos mal, ¿sí? Recordemos que la palabra de Dios es clara. Sí, la palabra de Dios es muy clara. Si nosotros estamos buscando doctrina informática, ¿sí? Es decir, queremos nada más información, estamos en grave peligro. Vean cómo dice la misma escritura. Vamos a Primera de Corintios, primera carta a los Corintios. Vean, Primera de Corintios capítulo 8, versículo 1. Vean cómo dice. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Muchas veces optan por tener conocimiento nada más de la escritura, ¿sí?
Eso se le conoce. Una persona cuando quiere venir nada más a la palabra de Dios y estudia con esa forma, esa doctrina informática, está obteniendo un conocimiento, ¿sí? Y ese conocimiento lo va a envanecer. Por eso hay mucho orgullo. ¿A poco tú no sabes esto? No, pues no estudias, ¿sí? Hay orgullo, ¿sí? Hay orgullo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene conocimiento de doctrina informática, de información, más le falta el amor. El amor es lo que edifica. Por esa razón, nosotros no podemos optar por doctrina informática. Nosotros debemos aprender esta doctrina, hermanos. Vean, doctrina formática. ¿Qué quiere decir la doctrina formática? Que te va formando. Te va formando. ¿Sí? Bien, hermanos. La doctrina formática te va formando como creyente a la imagen de Dios. ¿Sí? Te va formando a un varón perfecto, a la medida, a la estatura de nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? Porque esa doctrina que tú estás estudiando te va formando, va cambiando tu forma de vivir, va cambiando tu forma de ser con los demás, vas pareciéndote a semejante a nuestro Señor. Por eso la Escritura nos enseña. Vean cómo dice en Mateo. Mateo capítulo 5, ¿sí? Mateo capítulo 5, versículo 48. Vamos a leerla en otra versión. Vean cómo dice la palabra de Dios. Pero tú debes ser perfecto, así como tu Padre en los cielos es perfecto. Esta perfección nosotros vamos a ir llegando conforme nosotros vamos estudiando la palabra de Dios de una forma o de doctrina formática. Te va formando como creyente, ¿sí? Eso es lo que nosotros debemos estudiar. Por eso el propósito de hacer estas enseñanzas es para que tú vayas adquiriendo doctrina, amados hermanos, formática, que te va formando, ¿sí? Como creyente, te va formando, vas creciendo, vas madurando, porque si tú quieres doctrina informática, esa doctrina no te va a dar crecimiento, vas a estar envanecido, va a haber orgullo en tu vida de tener información, mas no vas a tener una relación con el Señor Jesús. ¿Sí? De esta forma nosotros no vamos a poder ir creciendo. Nosotros optamos por esta doctrina, palomita. Esa forma debemos de estudiar. ¿Sí, hermanos? Bien, continuamos entonces con la ayuda del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Continuamos, hermanos. Bien, hermanos, entonces vamos a estudiar en este año, como les vuelvo a decir, libro por libro, el Antiguo Testamento. Vamos a estudiar el libro del Génesis, vamos a comenzar. Que el Espíritu Santo nos ayude en estos tiempos, en estos momentos, ya que el Señor dijo, no los dejaré huérfanos, enviaré otro consolador, ¿sí? Les enviaré el Espíritu Santo para que more, esté con ustedes. Eso, el Espíritu Santo habita en nosotros. Por eso la palabra de Dios es nuestra delicia, leerla, estudiarla, meditarla. Vamos a estudiar libro por libro. Antiguo Testamento, empezamos con el libro del Génesis. Vean, los primeros 5 libros de la Biblia, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, esta unidad literaria completa, conocida como el Pentateuco. De ahí, hermanos, la palabra Pentateuco, ¿sí? Su significado significa los 5 rollos, ¿sí? O los 5 estuches, ¿sí? Entonces, nosotros, el primer libro de la Biblia, que es el libro del Génesis, es el que vamos a estudiar el día de hoy, ¿sí? Génesis, ¿sí? Que se conoce como el Pentateuco. Vean, hermanos.
Vean, hermanos, vean cómo los primeros 5 libros de la Biblia, los primeros 5 libros que abarca del Génesis hasta de Deuteronomio. Estos primeros 5 libros, amados hermanos, tiene estos nombres. Por eso, por ejemplo, se le conoce como libros de la ley de Moisés. También se le conoce como la Torá. También se le conoce como el Pentateuco. También así, de esa forma. Se le conoce la ley, la Torá, el Pentateuco. De esta forma se le conoce, ¿no? Se le conoce de esta forma. Bien, entonces vamos a seguir meditando en nuestro archivo. Entonces, vemos en esta enseñanza, estamos viendo que los primeros 5 libros de la Biblia forma una unidad literaria completa, forma lo que es la ley, forma lo que es la Torá y forma lo que es el Pentateuco. Sí, la palabra Pentateuco significa los 5 rollos. Bien, entonces, vean, el autor. ¿Quién es su autor? Sin duda es Moisés. Vamos a ver el autor, Moisés. ¿Sí? Vamos a ver quiénes eran sus padres y quiénes eran sus hermanos. La misma escritura nos va a ir enseñando, nos va a ir diciendo. Por eso, hermanos, es muy importante que nosotros como creyentes conozcamos estas fuentes, conozcamos estos datos, porque a veces son cosas que pasamos por alto. Por ejemplo, ustedes saben de qué tribu, a qué tribu pertenece Moisés. Esa es una de las preguntas. ¿Ustedes saben quiénes son sus hermanos? ¿Cómo se llaman sus papás? Bueno, la escritura nos va a enseñar. Vamos a primer libro de Crónicas. ¿Sí? Primer libro de Crónicas. Una de las cosas, hermanos, he escuchado a varios hermanos, ¿sí? A varios hermanos he escuchado que cuando dicen primera de Samuel, segunda de Samuel, o primera de Reyes, segunda de Reyes, primera de Crónicas, es un error, hermanos, decir primera de Crónicas, primera de Samuel, primera de Reyes, segunda de Crónicas. Es un error decir de esa forma. ¿Por qué? Porque estos son libros. En el Nuevo Testamento sí es correcto decir primera de Corintios, primera de Tesalonicenses. Es correcto decir, ¿sí? Pero en el Antiguo Testamento no es correcto decir primera. Se dice primer libro de Crónicas, primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel. No es correcto decir segunda de Samuel, no. ¿Por qué? Porque bueno, se dice primer libro porque son libros. Y en el Nuevo Testamento son cartas escritas a la iglesia del Señor. Por eso se puede decir primera de Corintios, ¿sí? Primera de Tesalonicenses. No hay problema en eso, porque son cartas, primera. Pero en el Antiguo Testamento son libros, por eso se dice primer libro de Crónicas, capítulo 6, versículo 3. Vamos a leer entonces. 6:3. Vean, primeramente estos son los descendientes de Leví, los hijos de Leví, dice el versículo 1. De ahí es donde sale el papá de Moisés, ¿sí? El papá de Moisés, y dice así, los hijos, versículo 3, los hijos de Amram, Aarón, Moisés y María, y los hijos de Aarón, Nadab, Abiud, Eleazar e Itamar. Entonces aquí vemos, ¿no? Aquí vemos los hijos de Amram, Aarón, Moisés y María. Es decir, que Moisés tuvo 2 hermanos, Aarón y María. El papá de Moisés es Amram.
Ahora vamos a ver otro pasaje, ¿no? Vamos a ver Éxodo. Vamos a Éxodo capítulo 6. Capítulo 6, versículo 20. Vean otra fuente. Y Amram tomó por mujer a Jocabed, su tía, la cual dio a luz a Aarón, a Moisés, y a los años de la vida de Amram fueron 137 años. 137 años. Aquí podemos aprender, hermanos. Vean, la mamá de Moisés se llama Jocabed, ¿sí? La cual dio a luz a Aarón y a Moisés. Aquí ya nos revela. En el primer libro de Crónicas, en el capítulo 6, versículo 3, no nos dice quién era la mamá, pero en Éxodo sí nos dice, ¿sí? Vamos a ver otro pasaje. Vamos a Números, versículo 26, versículo 59. Vean cómo nos dice. La mujer de Aram se llamaba Jocabed, hija de Leví. ¿Vemos? Otro dato nos da. Aquí nos da que Jocabed era de la tribu de Leví. Aram también nos dice en el primer libro de Crónicas que son de Leví, ¿sí? Que le nacieron a Leví, dice, en Egipto. ¿En dónde nació Moisés? En Egipto. Esta dio a luz a Abraham, a Aarón, a Moisés y a María, su hermana. Ahí podemos ver cómo es que Moisés tuvo hermanos, y esos hermanos y él mismo nacieron en Egipto. Esto es la gran importancia de que nosotros estudiemos el libro del Génesis, ¿sí? Esos 50 capítulos, que estudiemos la estructura, cómo está formado, porque imagínense, si no estuviera el libro del Génesis, nosotros no sabríamos cómo llegaron los hijos de Israel, cómo entraron a Egipto, como dice Éxodo 1:1. Nosotros no sabríamos cuál fue el propósito, por qué fueron allá, fueron a ese lugar. Nosotros no sabríamos, si no estuviera el libro del Génesis, el surgimiento de la humanidad. Si no estuviera el libro del Génesis, no supiéramos de dónde iba a salir el Mesías. Por eso es muy importante y por eso el Espíritu Santo le plació escribir el libro del Génesis, ¿sí? Ahí nos muestra la creación de todas las cosas, de todo el universo, ¿sí? Como dice Hebreos, por la fe entendemos que todo el universo fue formado, fue constituido por la orden de nuestro Dios, ¿sí? Ahí es la importancia de estudiar. Por ejemplo, aquí si imaginemos que no está el libro del Génesis, tú abres tu Biblia e inmediatamente encuentras el libro de Éxodo. Vendrían preguntas: ¿cómo fue formado el hombre? ¿Cómo entró el pecado a la humanidad? ¿Por qué el pueblo de Israel entró a Egipto? ¿Y por qué es Israel y no es otra nación? Bueno, todo eso lo dice la palabra de Dios. Lo dice en el libro del Génesis, en el libro de los comienzos. Todo ahí lo describe. Sí, todo ahí lo describe, ¿no? Cómo es que el libro del Génesis nos enseña. Vean, Génesis 46:1. Vamos a leer nada más. Salió Israel con todo lo que tenía y vino a Beerseba y ofreció sacrificio al Dios de su padre Isaac. Habló Dios a Israel en visión de noche y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. Vean la forma, el servicio, la disponibilidad de servir a Dios, decir: heme aquí. Y dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas descender a Egipto, porque ahí yo haré de ti una gran nación. Y de ahí salió Moisés, ¿sí? Porque vean, yo descenderé contigo a Egipto, yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos, hablando de su muerte. Y se levantó Jacob de Beerseba, y tomaron los hijos de Israel a su padre Jacob, y a sus niños, y a sus mujeres, en los carros que Faraón había enviado para llevarlo, y tomaron sus
ganados, sus bienes que habían adquirido en la tierra de Canaán, y vinieron a Egipto, y Jacob y toda su descendencia consigo, y sus hijos y los hijos de sus hijos consigo, sus hijas, las hijas de sus hijos, y a toda su descendencia trajo consigo a Egipto. ¿Vemos? Aquí estamos viendo cómo es que Jacob, el pueblo de Israel, es llevado a Egipto. Y vean, aquí nos dice en el versículo Génesis 46, 26, todas las personas que vinieron con Jacob a Egipto, procedente de sus lomos, es decir, sus descendientes, sin las mujeres de los hijos de Jacob, todas las personas fueron 76, 76, 60, 66, ahí podemos ver, ¿sí? Todos los que entraron a Egipto. ¿Cuál fue el propósito? Bueno, cuando en Génesis capítulo 45, cuando José se da a conocer a sus hermanos, acordemos que en Egipto y en toda la tierra iba a haber una hambre por 7 años, y iba a haber 7 años de gran abundancia. Bueno, ya habían comenzado los 7 años de gran hambre que hubo, ¿no? Y Jacob junto a sus hijos, ¿sí? Y los hijos de sus hijos, dice Génesis 45, 6, pues ya había, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra. Aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega, ¿sí? Ahí podemos ver cómo es que el pueblo de Israel iba a perecer, ¿sí? Allá en Canaán, ¿sí? ¿Por qué? Porque no iba a haber comida, alimento. Y vean cómo dice la bendita escritura, Génesis 45, 7. Y Dios me envió delante de vosotros para preservarlos posterioridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Vamos a leer en otro versículo. Vamos a leer en esta versión. Vean. Génesis 45, 7. Dios me hizo llegar antes que ustedes para salvarles la vida a ustedes y a sus familias y preservar la vida de muchos más. Ahí podemos observar, amados hermanos. Ese es el principal propósito, ¿sí? Por el cual es necesario estudiar, amados hermanos, el libro del Génesis, ¿sí? Ese es el principal objetivo de que nosotros estudiemos el libro del Génesis, amados hermanos. Estamos viendo estos pasajes, estamos viendo que los padres de Moisés no nos muestra la escritura, sus hermanos no nos muestra, a qué tribu pertenece no nos muestra, ¿sí? Ellos son de la tribu vamos a escribirlo aquí, de la tribu de Leví. De aquí está lo que es Moisés. Sí, de aquí sale Moisés. Sí, pero estábamos observando cuál fue el propósito por el cual José, el hijo de Jacob, José, vamos a escribirlo aquí, llegó a Egipto. ¿Sí? José, el hijo de Jacob, llegó a Egipto. ¿Cuál fue el propósito? Vamos a ver aquí brevemente. Propósito. Propósito. Y nos los describe. ¿Sí? Nos los describe en el libro del Génesis. Génesis 45, 7, ¿sí? 45, 7. Para que el pueblo de Israel, Jacob, las tribus, sus hermanos, los hijos de sus hermanos, sus hijas, sobrevivieran al hambre que iba a haber en toda la tierra para salvar a mucha gente. Por eso dice, vean, en esta versión, Génesis 45, 7. Vean, nos dice de la siguiente manera.
en Génesis dice, Dios me hizo llegar antes que ustedes para salvarles la vida, a ustedes y a sus familias, y preservar la vida de muchos más. De ahí va a venir nuestro Mesías, ¿sí? De ahí va a venir nuestro Salvador, ¿sí? Como está escrito en Mateo, en los profetas, ¿no? Que de la tribu de Judá iba a aparecer nuestro Señor Jesús, ¿sí? Así lo dice la Escritura. ¿Y cómo apareció? ¿Cómo sobrevivieron? Porque fueron a Egipto, porque José, bueno, el plan de Dios era que José fuera vendido por sus hermanos, fuera vendido, y una vez que fue vendido, pues bueno, fue a Egipto, halló gracia delante de Dios y delante de Faraón, y fue puesto como el segundo, ¿sí? Donde él gobernó Egipto para que el pueblo de Israel sobreviviera. Eso es lo que nos enseña la bendita Escritura, amados hermanos. Por esa razón es importante. El libro del Génesis no fue escrito nada más porque sí, tiene un propósito, sí, tiene un propósito fundamental. Entonces, estamos observando, amados hermanos, ya vimos el autor, ya vimos que los primeros 5 libros de la Biblia, del Génesis a Deuteronomio, es una unidad literaria completa y conocida como el Pentateuco. Ya vimos quiénes son sus padres de Moisés, ya vimos a qué tribu pertenece, ya observamos cuál fue el propósito, uno de los propósitos de que el libro de Génesis fue escrito, ¿no? Para que el pueblo de Israel sobreviviera, tuvo que José ser vendido a los marianitas, ¿no? Por esa razón, entonces podemos ir observando. Ahora, algunos han negado la autoría de Moisés. Algunos han enseñado que Moisés no es el autor del libro del Génesis, pero del Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio sí es el autor. Algunos rotundamente niegan que Moisés sea el autor de los primeros 5 libros. Sin embargo, Jesús mismo citó a Moisés para dar sus enseñanzas. Vamos a observar. Aquí está un cuadro, ¿no? Un cuadro donde está la ley mosaica, o sea, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, lo que Jesús cita, y la gracia que es dada por medio de nuestro Señor Jesús. Sí. Vamos a explicar. Vean, vamos a San Juan, el Evangelio de San Juan. Quiero enseñarles algo. San Juan capítulo 1, versículo 16. San Juan 1:16. Vean cómo nos enseña la palabra de Dios. Vean, hermanos. San Juan 1:16 nos enseña de la siguiente manera. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. 17, versículo 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Esta gracia salvadora, la gracia de Dios, la gracia de nuestro Señor, sí, la gracia y la verdad, aquí vemos dos cosas, la gracia y la verdad, vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vean, hermanos, vean, lo que nos quiere decir San Juan, lo que nos quiere decir el Evangelio, en San Juan, el Evangelio de San Juan 1, la ley, vamos a borrar aquí. La ley vino por medio de Moisés. La gracia y la verdad vinieron por medio de nuestro Señor Jesús. Aquí está haciendo una separación.
La ley fue dada por medio de Moisés, pero ahora viene el tiempo de la gracia y la verdad va a venir por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí es donde nosotros vamos a aprender cómo enseña la gracia, y la verdad acerca de la escritura de la ley. Vamos a ir observando con la ayuda del Espíritu Santo cómo es que enseña. Por esa razón, en Génesis escribí de esta forma: la ley de Moisés, el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento se toman unas referencias, ¿sí? Unas referencias. Por ejemplo, vamos a ir observando en este cuadro, amados hermanos. Vamos a ir meditando cómo es que enseña la gracia y cómo enseña la ley. Vamos a ir primeramente a Mateo 5:27. Vean, Mateo 5:27. Mateo 5:27. Y cómo, no olvidando el propósito, estamos viendo la autoría de Moisés, porque algunos la niegan. Y vamos a ver cómo es que nuestro Señor Jesucristo cita el Antiguo Testamento. ¿Sí? Los cita, la ley. ¿Sí? Y reconoce Jesús que la ley fue dada a Moisés. Por ejemplo, el versículo 27 nos dice de la siguiente manera. Vean, 5:27. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. ¿Sí o no? Así dice la ley. Así dice el Antiguo Testamento. No cometerás adulterio. Es correcto lo que Jesús dice. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Eso dice la ley. ¿Sí? La ley mosaica, el Pentateuco, la Torá. Eso enseña la ley. Pero vean qué dice la gracia. Vean qué dice la gracia y la verdad, que es nuestro Señor Jesús. La gracia y la verdad es nuestro Señor Jesús. 27 es la ley de Moisés, lo que dice Moisés. Pero vean lo que dice la gracia, ¿sí? La verdad, que es nuestro Señor Jesús. Pero yo os digo, ahí está la gracia, Él está hablando, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. La ley nos enseña que si tú te metes, estás casado y te metes con una persona, ¿sí? Ya casada, estás cometiendo adulterio. Pero la gracia, Jesús dice, va más allá, más profundo. La gracia y la verdad va más allá. Lo que Jesús nos va a enseñar dice que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró. Vamos a ver en otra versión, el 28. Vean, pero yo digo que el que mira con pasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Si una persona está casada y mira a una mujer, ¿sí? Con pasión sexual, como dice en esta versión, ya cometió adulterio. Pero puedes decir, pero bueno, la ley dice que no debes de cometer adulterio. El adulterio se comete cuando tú te metes con la mujer de tu prójimo. Pero la gracia enseña otra cosa. La gracia enseña que con solo mirarla, con solo verla, ya estás cometiendo adulterio en tu corazón. ¿Sí? Para el mundo el adulterio comienza en la cama. Para Dios, ¿sí? La gracia y la verdad que vienen por medio de nuestro Señor Jesús, el adulterio comienza con solo codiciar a la mujer de nuestro prójimo. Vean cómo enseña la gracia. La ley de Moisés enseña, no cometerás adulterio. ¿Sí? Cuando tú te metes con una mujer, ya estás cometiendo adulterio. Ya eres casado y te metes con una mujer, estás cometiendo adulterio. La gracia dice, con solo verla, ya estás cometiendo adulterio. Eso es lo que nos enseña aquí. ¿Sí? Eso es lo que nos está enseñando en este texto. Es lo que nos está enseñando. ¿Sí? Es lo que nos dice aquí. ¿Sí? La ley
aquí dice, pues, no cometerás adulterio. Sí, podemos observar. Bien, podemos observar. En la ley está este pasaje, ¿sí? Éxodo 20:14, no cometerás adulterio. Y en Mateo 5:27 Jesús dice que la ley dice no cometerás adulterio. Pero ya la gracia que es nuestro Señor Jesús dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya ha cometido adulterio. ¿Sí? Eso enseña la gracia. Eso enseña la gracia de nuestro Señor. Bien, continuamos. Vamos a ver otro pasaje. Mateo 5:33. Mateo 5:33. Vamos a Mateo 5:33. Vean. Vean cómo dice. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Así dice la ley, así dice Moisés, ya que Moisés es el autor. ¿Y la gracia? ¿Qué dice la gracia? Vean qué dice la gracia de nuestro Señor. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. ¿Sí? Aquí podemos ver. La ley dice que no jures si no vas a cumplir tus juramentos. Pero la gracia dice, no juréis en ninguna manera, ya no jures, ni por el cielo, ¿sí? Porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Así enseña la ley. Pero yo os digo, esa palabra es, esa frase, pero yo os digo, se refiere que nuestro Señor Jesús, que Él es la gracia y la verdad, está dando un cambio, ¿sí? Está enseñándonos que la gracia, vamos a decir de esta forma, vean, para que me entendan, para que nos entendamos, ¿no? Vean, para que vayamos entendiendo. Vean, para que vayamos entendiendo con la ayuda del Espíritu Santo. La ley permite cometer pecado, pero hay consecuencias. Por eso a Moisés se le dio la ley. Si alguien cometía, no es que la ley permita, pues, sino que el hombre por su naturaleza comete. Vamos a corregir ese término, no me agradó ese término. Vamos a ponerla de esta forma. La ley, sí. Mejor le ponemos la naturaleza del hombre es cometer pecado. Si corregimos, la ley no es que permita que tú convivas en pecado, sino que por nuestra debilidad, por nuestra naturaleza pecadora, ¿sí? Cometemos pecado, ¿sí? Por eso le fue dada la ley, ¿sí? La ley es santa, es mandamiento santo. Perdón, corrijo ese término que dije, que la ley permite cometer pecado. Perdón, corrijo esa forma. Sí, la ley de Moisés, la naturaleza del hombre es cometer pecado porque es un ser caído, es débil en su humanidad. Sí, por eso el principal propósito, vean, el principal propósito por el cual la ley fue dada, el principal propósito porque la ley fue dada, vean, aquí nos dice,
Pero sabemos, 1 Timoteo 1:8, pero sabemos que la ley es buena si se usa legítimamente. Si la sabes ocupar, la ley de Moisés es buena. Sí, es buena. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores. Aquí, hermanos, para los transgresores, para los pecadores. Entonces, la ley, como nosotros como personas, como seres creados, tenemos una naturaleza pecadora, fue dada la ley, ¿sí? Para los desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Entonces, la ley, la naturaleza del hombre es cometer pecado, ¿sí? Es transgresor de la ley. Por eso le fue dada a Moisés la ley, porque el hombre comete pecado. Ahora, por medio de la ley, ¿sí? Por medio de que está escrito, cuando alguien comete pecado, pues está la ley, tienes que hacer sacrificios para expiar tus pecados, que nunca pueden quitar tus pecados, como la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Era temporal, todo eso. Pero la ley fue dada para el transgresor, es decir, los hombres que cometen pecado. Pero ya bajo el Nuevo Testamento, la gracia no, no nos, no nos permite vivir en pecado. No nos permite vivir en pecado. La gracia no nos permite vivir en pecado. Es decir, que la gracia demanda a vivir una vida en santidad, una vida santa delante de Dios, apartado del pecado. Por eso Jesús en Mateo dice, pero yo os digo, ¿sí? Jesús sabe que la ley de Moisés, la ley fue escrita por Moisés, inspirado por el Espíritu Santo. Por eso cita a la ley y él habla, pero yo os digo, la gracia y la verdad está hablando. Vean cómo dice la escritura. Vamos a Tito capítulo 2, versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación a todos los hombres. Sí, muy bien, es correcto. Enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Vean lo que enseña la gracia. Lo que Jesús nos está enseñando en Mateo capítulo 5, cuando dice la forma. Pero yo os digo, nos está enseñando que nosotros debemos renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos y vivamos en este tiempo sobria, justa y piadosamente. ¿Sí? La ley, el hombre cometía pecado por su debilidad, por eso fue dada la ley para el transgresor, para el pecador, para el matricida, ¿sí? Fue dada para que pudiera expiar sus pecados por medio de los sacrificios que están escritos en la ley. De acuerdo a tu posición económica es lo que ibas a ofrecer. Si eras pobre, 2 palominos. ¿Sí? Si tenías un cordero sin mancha, lo ofrecías. O sea, la ley está escrito todo lo que uno tenía que hacer para expiar el pecado, aunque no lo quitaba, no lo arrancaba de raíz, porque solo la sangre de nuestro Señor Jesús es el que hace que la sangre de Cristo limpie de todo pecado. Vean en Romanos, también nos enseña en Romanos, no porque estemos nosotros bajo la ley, bajo la gracia, vamos a vivir de una forma en pecado. Bien, en Romanos 6:12 nos enseña,
No reine pues el pecado en nuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis nuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos a vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se señoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Sí, bajo la enseñanza de nuestro Señor, bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Hace una pregunta, hermanos. La misma bendita respuesta nos dice, en ninguna manera, ¿no? La gracia enseña que no debemos de cometer, la gracia enseña que debemos renunciar a toda impiedad, ¿sí? La gracia nos enseña. Por eso en Mateo capítulo 5 nos está enseñando aquí acerca de los juramentos. Ahora dice en Mateo 5:38, oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Sí, así dice la ley. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes cualquiera que te hiere en la mejilla, devuélvele la otra. Y dice el 40, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. ¿Sí? Aquí podemos observar cómo nos enseña las escrituras, ¿sí? No resistáis, no pagues mal por mal, ¿sí? Y aquí está otro pasaje. Vamos a leer este pasaje. Vean, 43. Oíste que fue dicho, así dice la ley, así dice Moisés. Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. ¿Qué dice la gracia? ¿Qué dice la gracia? Vean. La gracia dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y persiguen. ¿Sí? Ahí podemos observar, hermanos. Ahí podemos ver, amados hermanos, cómo es que nos enseña. La gracia nos enseña y nos dice y no nos permite cometer o vivir en pecado bajo la ley por nuestra débil naturaleza, ¿sí? Cometíamos pecado, pero la ley, amados hermanos, fue dada para el transgresor, para el pecador. Pero por eso vino Jesús. La gracia y la verdad vinieron por medio de nuestro Señor Jesús. Vinieron por medio de Él. Por esa razón, entonces estamos viendo con la ayuda del Espíritu Santo. Sí, estamos viendo con la ayuda del Espíritu Santo que en la ley de Moisés enseña todo eso, pero bajo la gracia, ¿sí?, que habló nuestro Señor Jesús, que nos está enseñando, ¿sí?, no debemos vivir de esa forma. Y Jesús está reconociendo, por ejemplo, vean, tenemos este pasaje, estamos viendo la autoría de Moisés como el autor principal. Vean cómo dice en Mateo 19, 4 al 6, el matrimonio en el libro del Génesis, ¿no? Mateo 19. A ver, vamos a Mateo capítulo 19, amados hermanos. Vean, desde el 4 vamos a leer. Y él respondió y les dijo, ¿no habéis leído que el que lo hizo al principio, varón y hembra, los hizo? ¿Sí? Está hablando del Génesis. Jesús está citando al Génesis. Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Ahí podemos observar. Está citando el libro del Génesis. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separará el hombre. ¿Sí? Ahí podemos observar cómo está enseñando, ¿no? En Génesis 2:4 también nos enseña, ¿no? Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Así dice Génesis 2:4 con respecto al matrimonio. Pero vean, los fariseos creían con firmeza en las enseñanzas de Moisés. Vamos nuevamente a Mateo, versículo 7. ¿Sí? Estamos viendo que Jesús está citando a la ley,
O sea, está reconociendo que el autor es Moisés. El autor es Moisés. Y también los fariseos creían, ¿sí? También ellos creían en las palabras acerca de Moisés. En las palabras que escribió, creían que sí, él es el autor. Dice, dice el 7. Y le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Así dice en la ley. Vean, y él les dijo, por la dureza de nuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a nuestras mujeres, mas al principio no fue así. Bueno, aquí hay una profunda enseñanza, mas al principio no fue así. ¿Sí? Los fariseos creían con firmeza, Jesús creía que Moisés es el autor, ¿sí? Ya que en la ley sí, pues enseña, en Deuteronomio 24 del 1 al 4 enseña, ¿sí? Enseña acerca, amados hermanos, del divorcio, el tema del divorcio, ¿no? Enseña, pero Jesús nos está dando una enseñanza más profunda acerca del matrimonio, como en el principio era. Vean, otra referencia, otra cita que Moisés es el autor de la ley. Sí, vamos a ver, vean. En Marcos 1:44 dice, y le dijo, mirad, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó, y para testimonio a ellos. ¿Sí? Aquí vemos a un leproso que había sido sanado por medio de nuestro Señor Jesucristo, y en la ley aparece acerca de la lepra, ¿sí? ¿Qué tiene que hacer? Jesús está haciendo y diciendo lo que dice la ley. Como dice el versículo 1:44, cuando dice lo que Moisés mandó. Lo que Moisés mandó. Está reconociendo que Moisés es el autor del libro del Génesis, es el autor del Pentateuco, es el autor de la ley, es el autor de la Torá. ¿Sí? Él es el autor. Y vean, vamos a leer nada más Levítico 14:1. Vean cómo dice Levítico 14:1. Vean. Y habló Jehová a Moisés diciendo, esta será la ley para ¿quién? Para el leproso, lo que Jesús hizo con este hombre, lo sanó de la lepra. Cuando se limpiare, Levítico 1:2, será traído al sacerdote. Lo que Jesús le dijo en Marcos 1:44, muéstrate al sacerdote, ¿sí? Como dijo Moisés. Está reconociendo que Moisés es el autor. Es el autor del libro del Génesis, de Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Bien, hermanos, toda la gloria es para nuestro Señor Jesucristo. Vamos a detener hasta aquí la enseñanza. Vamos a orar, que sea el Espíritu Santo. Estamos viendo una introducción del libro del Génesis. Ya vimos quién es el autor, quiénes son sus padres. Ya vimos que los primeros 5 libros de la Biblia se conoce como el Pentateuco, la Torá. Ya vimos que en la gracia que es nuestro Señor Jesús, enseña que nosotros vivamos una vida justa y piadosamente delante de Él. La ley, por nuestra debilidad, cometíamos pecado, pero ya cuando apareció nuestro Señor Jesús, que dice, la gracia y la verdad vinieron por Él, nos está enseñando que no debemos vivir en pecado, ¿sí? No debemos de vivir en pecado. Y estábamos viendo la autoridad de Moisés. Él es el autor, ¿sí? Jesús lo reconoció, los fariseos lo reconocieron también. Jesús tomó las enseñanzas, ¿sí? Citó el Antiguo Testamento, citó al Génesis. Porque Moisés es el autor. Vamos a orar, hermanos. Espero que sea de bendición y Dios nos ayude en todo tiempo. Te damos gracias, Señor Jesús. Gracias por tu bendita palabra. Seas tú ayudándonos, fortaleciéndonos, animándonos a seguirte buscando cada vez más, Señor. Bendiga a cada hermano y a cada hermano, Señor.
Bendiga a mis hermanas y hermanos en Cristo Jesús, la familia de la fe. Dice tu palabra, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Ayúdanos, Señor, a tener hambre de ti, hambre de tu justicia. Toda la gloria es para usted, Señor. Espíritu Santo de Dios, ve iluminándonos. Gracias, Señor. Amén. Bien, hermanos, Dios les bendiga a cada uno de ustedes.